Pues técnicamente los expertos dicen que las generaciones duran 15 años y normalmente cada 15 años hay como una revuelta popular regeneracionista de la sociedad, y menos mal, afortunadamente, porque si no las cosas no se moverían y nos moriríamos vivos, ¿no? Entonces este movimiento forma parte de esos reverdecimientos de la esperanza y de la dignidad, digamos, sociales, solo que este es especialmente grande porque creo que ha coincidido con un momento social muy malo, y entonces ha atinado a representar y a dar voz a una inquietud profundísima de una gran parte de la sociedad española. Una de las cosas importantes de este movimiento es que, siendo originado por una generación, digamos, ha conectado con diversas clases sociales, con diversas edades, porque digo que es más amplio de los que han sido otros anteriores, porque la situación social es muy mala y porque han conseguido, pues es un poco como el volcán por el que sale la lava subterránea de esa inquietud, de esa angustia, de una sociedad muy angustiada. Y ese es uno de los grandes valores que tiene este movimiento, además, su amplitud, que debería intentar no perder, porque realmente lo hace muy vivo, lo hace muy necesario y lo hace muy oxigenante, ¿no? Es casi como una inyección de oxígeno. Bueno, yo lo primero que propondría, desde luego, no sé cuándo vais a sacar esto, pero yo creo que hay que marcharse de las plazas. Eso lo tengo clarísimo, antes de que esto, que ya se está viendo, se convierta en un desastre. Se ha utilizado además para desprestigiar el movimiento y tal. Lo que no quiere decir, hay que marcharse para seguir, es decir, lo que no quiere decir que haya que parar para nada. Me gustan mucho las propuestas que hicieron otro día los de la Democracia Real Ya, ¿no? Lo de la movilización internacional para octubre me parece estupendo. El ir preparando movilizaciones y volver a repetir las mismas consignas, que cada X tiempo, variando el tipo de movilizaciones, me parece genial. Me parece importantísimo lo de hacer las peticiones legales de legislación popular. La del cambio de la ley electoral es esencial. Yo creo que es un primer paso en el que habría que concentrar ahora mismo las energías, me parece espléndido, pero ese tipo de peticiones populares de la legislación creo que se podría utilizar más. Y luego otra cosa, desde luego es importantísimo mantener, ya que tenemos las tecnologías, también se ha dado como idea, mantener como un parlamento digital, digamos, bueno, no sé qué, pero como un tipo de un espacio, una página que sirva más como de foro, de debate y de movilización en un momento concreto para una acción concreta. Yo creo que eso es fundamental. Estamos en un momento realmente malísimo, en una crisis económica enorme, pero sobre todo en una crisis de dignidad, en una crisis de responsabilidad política. Hay una separación absoluta entre los políticos y la sociedad. No te puedes creer para nada que actúen por el bien común. Hay un sectarismo que solo les interesa a ellos para mantenerse en el poder. Además, ha sucedido en España una cosa dramática en los últimos 10 o 15 años, y es que los periódicos y los medios de comunicación se han unido demasiado a los grupos políticos, con lo cual amplifican ese sectarismo y nos están volviendo locos a todos, y en realidad no toman medidas para nada para atajar las cuestiones reales de desasosiego y de angustia, en una reconversión industrial enorme, en una crisis económica brutal, y además con una sensación de impunidad para los responsables financieros de esta crisis económica, que es desesperante.